Morning. Morning, Faith Church. Let me see your smile. Can you smile this morning? You would ask, well, why should I smile? Well, because God is good. Please stand up with us. Welcome, great Lord. Today we want to celebrate the great love of God. That He loves sinners like you and I. Isn't that great? God loves but shouldn't be loved. God loves. Amados, pero Él nos ha amado aún cuando éramos sus enemigos. Vamos a alabar a nuestro gran Dios. Put your hands together. Come all you weary, come all you thirsty, come to the well that never runs dry. Drink of the water, come and thirst no more. Come all you sinners, come find His mercy. Come to the table, He will satisfy. Taste of His goodness, find what you're looking for. For God so loved. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. Come as you are. Bring all your failures, bring your addictions. Come lay them
waiting. God so loved the world. Amen. Beautiful. Wow. It's incredible to think that God could have saved me. A person like me and a person like you. You may be here today saying, well, I am not good enough that God would give his son for me. You may be thinking, I've done so many wrong things. You may be thinking, I cannot be loved by anyone because of what I have done. And you are right. You are so bad, and me too, that we shouldn't be loved by such a great and good God. But that's what is impossible for man is possible for God. So, Jesus was talking to a rich young man, and when Jesus said to him what it was like to follow Jesus, he went away because it was a high price. Then the disciples said this in the book of Mark, in chapter 10, verse 25, Jesus said to them, "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God." Wow, this is hard. But then the disciples said, they were even more astonished and said to him, "Then who can be saved?" So I want you to look at the person who is right next to you and say, who can be saved? Who can be saved? What is the answer to that? No one can be saved by themselves. No one. But look at this next verse. Imposible con la gente. 27 dice, mirándolos a ellos, Jesús dijo, con la gente es imposible, pero no con Dios, porque todas las cosas son posibles con Dios. Marcos 10, 27. Está hablando de la salvación. Para nosotros es imposible hacerlo, pero con Dios todo es posible, incluyendo la salvación. Everyone needs compassion, love that's never failing. The mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Can we shout that chorus? Savior, you can move the mountains. Can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Thank you, Lord. Made the impossible possible through Jesus. Take me, eyes to find all my fears and failures. Fill my life again. Give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Yeah. Oh, Savior, He can move the mountains.
Dios puede salvar por siempre, por restauración. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Singing of the risen King. Praise Sing with us. I've heard thousand stories of what they think you are. I've heard thunder's whisper of love in the dead of night, but you tell me that you're pleased and that I'm never alone. What a good Father, you're a good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. I said, oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide. You know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, yeah, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways. Say it. You are perfect in all of your ways. Oh Jesus, you are perfect in all of your ways. You are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Yeah. Perfect in all of your ways. Love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call. Repeat that. Deeper still as you call. Deeper still as you call. Yeah. Deeper still into love.
Thank you for your singing. You may be seated, please. Buenos días. Mientras cantamos esa canción juntos, hay dos cosas que podemos recordar, dos cosas que son críticas. Necesitamos entender las verdades de quién es Dios. Porque muchas veces cuando miramos las circunstancias alrededor de nosotros y la forma que respondemos a este mundo, nosotros respondemos de acuerdo a lo que estamos pensando y de lo que pensamos que quién es Dios. Debemos preguntarnos, ¿quién soy yo? Necesito entender quién es Dios y quién soy yo. Estas son verdades críticas. Todos somos pecadores. No alcanzamos la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios nos dice que somos amados. Amados por un buen Dios. Él es bueno y Él hizo una creación para que Él nos iba a dar para morir. Su Hijo iba a morir en la cruz para que pudiéramos tener una relación con Él. Cuando entendemos esas dos verdades verdaderamente sobre lo que nos dice Dios, eso cambia nuestro mundo y la forma en que respondemos. Buenos días, mi nombre es Pastor Hutton y soy parte del grupo de pastores aquí en Faith North. Les doy gracias que están aquí y que escogieron venir aquí a la iglesia para ser parte de la alabanza, para alabar al buen Padre que tenemos, porque debemos saber quién es Él y quién soy yo para poder responder apropiadamente. Si hoy es tu primera vez que visitas, te damos la bienvenida y aquí está la información para que vayas al website de la iglesia. Y queremos tener información sobre ustedes. Y así va rápidamente a mi email. Y así que los puedo saludar después. O también hay tarjetas enfrente de ustedes, detrás de las sillas. Y pueden dar una de esas tarjetas a uno de los pastores. Estamos muy contentos de que están aquí. Si inglés no es su primer idioma o quieren traducción, aquí tenemos varios servicios. Also, I want to make a reminder that this is really just because we want to see all these chairs filled up at the 9:30. And that's the hard one because it comes first next Sunday on the 14th. And remember, what happens on March 14th or actually at about 2 a.m.? Well, your clocks, your phone is going to automatically jump forward an hour. So the good news is if you're using your phone or like something that's tied to the digital clocks, it might actually do it. But if you're old school, your clock might not do that for you. So I want you to remember, you may get one less hour of sleep unless you choose not to go to bed an hour earlier. That's a good thing. But if you get up in the morning and you're going, I just don't have enough time to get ready for church, it is pajama day and bedhead day. So, now, we got that for all the kids in the children's ministry, but you know what? If you show up for church at 9:30 and you're still in your pajamas and your hair looks like Bob's, well, you can certainly show up, and that's what Bob looks like every morning. Encourage you to just make sure that you're here because we want you a part of the services as we go forward. A
Otros anuncios. Los miércoles en la noche tenemos el Instituto de Faith y tenemos clases virtuales. Hay todo tipo de programas para la introducción de fe, la clase. Si son nuevos a nuestra iglesia, les animamos a que se inscriban a esta clase de introducción a la fe. Así pueden aprender quiénes somos nosotros aquí en Faith y por qué hacemos las cosas que hacemos, y respondemos cualquier pregunta que usted tenga sobre la Biblia o sobre la iglesia o sobre la fe. Este es uno de los pasos para ser miembros de nuestra iglesia. Es un paso muy importante para ser parte del cuerpo de Cristo. También hay una necesidad en Lafayette Transitional Housing. Necesitan un cocinero o una cocinera. Si pueden ayudar con eso, entonces podemos hablar más tarde, después del servicio. Oremos para preparar. Vamos a escuchar sobre cómo Dios amó al mundo y cómo nos cambia cada día. Oremos. Padre Celestial, venimos a ti agradecidos que eres un buen Padre y sabes lo que necesitamos. Lo sabías antes de la creación, que ibas a mandar a tu Hijo Jesucristo, quien iba a morir por nosotros. Así que hoy te pedimos que trabajes en nuestros corazones para que escuchemos tu palabra y que seamos cambiados por tu palabra y escojamos seguirte. También quiero traerte a nuestros hermanos que están sufriendo hoy, los que han tenido cirugías o problemas de salud. Por favor, ayúdales. O los que han perdido miembros familiares o que están pasando por otras pruebas, Señor. Sabemos que tú eres un buen Padre y que nos estás trayendo más cerca a ti, en una relación cercana contigo. Ayúdanos a crecer en esto. Te alabamos y te amamos. En el nombre de Cristo. Amén. Let's sing together, Forgiven. Lord, forgive us for our pride when our faith becomes a show, dressed in righteous deeds to hide all the stains below. We have judged your sons and daughters for the sin that is our own. May we now forgive each other and lay down our the things we will
can't forget the past, when we're quick to take the blame, but forget we're free at last. We avoid your sons and daughters for the fear we don't belong. Give us eyes to see each other through your holy Son. Father, thank you for the forgiveness of our sins that we have in Jesus. And thank you because you've given us the opportunity to also Oportunidad de perdonar a otros, así como tú nos has perdonado. Recuérdanos, Señor, por medio de tu palabra, que tú has mandado a tu Hijo para que el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. En el nombre de Cristo, amén. Por favor, siéntense. Pastor Mora va a hablar. Buenos días, iglesia. Es bueno verlos. Quiero darles gracias por los que han orado por mí. Tuve una cirugía y tuve cirugía en la mano. Cuando pienso en heridas como esta, o si ustedes tienen heridas o una enfermedad, sabemos que a todos, para todos, un día va a terminar las enfermedades. Porque Él murió en la cruz y recibimos el perdón de los pecados. Y un día va a haber una redención de nuestros cuerpos y ya no sufriremos enfermedades. Esta mañana vamos a mirar un pasaje de las Escrituras que quizás sea el pasaje más popular que la gente conoce, que es Juan 3:16. No sé si lo han escuchado, pero hasta en los partidos de fútbol a veces se repiten que el que cree en Él no perecerá, pero tendrá vida eterna. Juan 3:16, cuando Jesús habla con Nicodemo y demuestra su amor por la humanidad. Él mandó a su Hijo para redimirnos. Era su misión. Mandó su Hijo para redimir. Así que es muy importante conocer a nuestro Redentor. Juan 3:16 es el clímax de la interacción de Cristo con Nicodemo. Demuestra el amor de Dios por la humanidad de esta manera. Mandó al mundo a su Hijo con la misión de redimir. Eso es que lo que vemos en Juan 3. Espero que escojan la redención encima de la justicia. Así que miremos qué es lo que dice Nicodemo y Jesús. Quiero que sepan sobre su nuevo nacimiento. Y vamos a ver 4 razones para la regeneración. Para la regeneración
porque es un enfoque principal para la vida y el ministerio, porque el nuevo nacimiento es la única forma de entrar al reino de Dios. Ven eso en versículos 1 al 3, Juan 3, versículos 1 al 21. Vamos a leer los versículos. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús. Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo sabía que había algo diferente de Jesucristo. Él era sobresaliente. Tenemos que entender quién era Nicodemo. Él es un fariseo, versículo 1. Significa separados. Ellos eran conocidos por su alta ética exterior, pero necesitando la salvación desesperadamente desde su interior. También eran legalistas porque buscaban ganarse la salvación tratando de guardar la ley. Quizás algunos de ustedes esta mañana buscan un cambio espiritual. Quizás usted también cree que puede buscar la aprobación de Dios por medio de sus propios medios morales para ganar su salvación, al igual que Nicodemo y los fariseos. Hay dos religiones en el mundo. Es la de que es por obras y la otra, que es la cristiana, que dice que Cristo, que Dios nos amó tanto, que Jesucristo murió por nosotros. No hay nada que nosotros podemos hacer. Solo es lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y este era el problema con Nicodemo también. Él pensaba que él podía por sus propios esfuerzos llegar a Dios. Tal vez usted es como la mujer samaritana en el pozo, aún sin saber su necesidad de salvación, hasta que es enfrentada por el Cristo de las Escrituras, que ofrece gratuitamente el agua viva de la salvación. Y esto nos lleva a la historia de Nicodemo. Él estaba mirando cara a cara al Redentor de su alma. Algunos de ustedes que están aquí hoy tendrán que hacer frente al Redentor de su alma. Como Nicodemo, debes llegar a un acuerdo con este rey. Los fariseos, en su intento de ganar su salvación y enseñar a otros a hacer lo mismo, pervertieron el camino. Como dice Romanos 10:3, dice, pero desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. No es de extrañar por eso que Cristo los amonestó, llamándolos sepulcros blanqueados, hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, dice Mateo 23, 27 al 28. Y Nicodemo era un gobernante entre los judíos. No podemos olvidar que Nicodemo era un reconocido maestro y líder entre los hijos de Israel. ¿Puede usted imaginar la influencia que este hombre tenía sobre el pueblo? Sin embargo, este hombre no era salvo. Añádele a esto que estos maestros de la ley, con su retórica vacía, trataban de convertir a otros a creer lo que ellos creían. Y Jesús censuró a los fariseos y saduceos por ello. Él dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis
hijo del infierno, 2 veces más que vosotros. Mateo 23:15. En otras palabras, llevar el mensaje equivocado tiene consecuencias terribles para el alma. Nicodemo llevó el mensaje equivocado. Solo puedo orar para que ninguno de ustedes aquí esta mañana lleve el mensaje equivocado. Acuérdense que los maestros reciben la mayor condena. Nicodemo está atento a la llegada de Jesús. Él no ve a Jesús por lo que es todavía, pero reconoce que Dios está con él. Le importa y quiere saber más. Entonces viene de noche, posiblemente porque permitiría una conversación más abierta. Él sabe que hay algo extraordinario en Cristo. Tienes que entender el significado de lo que está pasando aquí. Bíblicamente hablando, si se dibujara una línea de tiempo horizontal que representara 4,000 años de historia de la Biblia, 3 épocas de tiempo se destacan en la que Dios hace algo milagroso. Hay 3 eras o épocas. Primero fue la era de Moisés a Josué, la segunda de Elías a Eliseo y después la de Jesús y los apóstoles. Estos cubrieron alrededor de 300 años, donde Dios estaba haciendo lo milagroso. Y estos siempre apuntaban a alguien. En el Antiguo Testamento, los milagros se refieren con frecuencia como señales y maravillas. Estos milagros siempre apuntaban a alguien. Ellos afirmaron, autentificaban el mensaje proclamado. Por ejemplo, en Deuteronomio 34:10 dice, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Avance rápido a Elías y Eliseo. Elías oró para distinguir al Dios de Israel y su mensaje de los falsos profetas, y esto se hizo a través de señales y prodigios. Primera de Reyes 18 dice, y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Elías oró para distinguir al Dios de Israel y su mensaje de los falsos profetas. Y después llegamos al libro de Malaquías. Hubo un periodo de 400 años de silencio absoluto. Los profetas habían desaparecido de la escena y también las señales y maravillas. Y luego de repente Cristo y los apóstoles surgieron en la era del Nuevo Testamento. Y con Cristo apareció una explosión de milagros. Tan grande fue esta era de la historia que no se puede negar que esta fue una época de despliegue de mucho poder, de tal forma que nadie podía ignorar o negar que esto sucedió. Mateo 9:8 dice, pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Lucas 1:65. Y vino temor sobre todos los que vivían en su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Lucas 7:16 dice, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo,
Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Pero hay algo aún más significativo que sucedió, algo mucho más impactante que las señales que Jesús realizó. Y este fue el mensaje proclamado. La gente que escuchó a Cristo dijo que su enseñanza era como una que tiene autoridad y no como sus escribas, en Mateo 7:29. Incluso los enemigos de Jesús dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Juan 7:46. Nadie, ningún hombre ha hablado así. No lo podían arrestar. ¿Pueden entender ahora por qué Nicodemo estaba tan fascinado por la divinidad que es Cristo? ¿Podrías entender por qué Nicodemo le dijo esto a Jesús en el versículo 2? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Juan 3:2. Después de todo, siendo el maestro de Israel, tiene sentido que Nicodemo hiciera una pregunta como esa. Él es un maestro de Israel, versículo 10. Pero Cristo, siendo el gran maestro que es Él, una simple verdad que satisfaría su necesidad, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Te imaginas el rostro de Nicodemo al escuchar esto? Nicodemo se imagina la cara que estaría haciendo. No entendería lo que estaba diciendo Cristo. Con cara confundida. ¿Ya se imaginan? Este gran maestro Nicodemo está confundido. Su mente está confundida. Él no entiende lo que Cristo está diciendo. Es posible que algunos de ustedes tampoco lo entiendan. Quizás pueda ayudarte con eso esta mañana, porque el nuevo nacimiento es una transformación sobrenatural. Versículos 4-8. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto fue profetizado, lo del nuevo nacimiento fue profetizado en el Antiguo Testamento. En Ezequiel 36, 25-27, estaba profetizado esto. Este gran maestro tuvo que ser enseñado por un maestro aún más grande, que es Jesucristo. Tal vez es la primera vez que usted está escuchando sobre este nuevo nacimiento. Y tal vez lo has escuchado antes, pero no sabes qué significa.
Cristo usó a Nicodemo para enseñarnos a todos nosotros. Y Jesús dice que esto solo se puede hacer por el Espíritu Santo. Solamente puede ser logrado a través del Espíritu. En otras palabras, Jesús se refería al nacimiento espiritual, no al físico. Y Nicodemo no entendió eso. Debió haberlo entendido, pero no lo hizo. Aquellos que han experimentado un nuevo nacimiento no pueden entender a los que lo han hecho. Versículo 8. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Qué gran ilustración. En otras palabras, nadie puede controlar dónde va el viento. Sin embargo, los efectos pueden ser vistos. Entonces nadie puede controlar el Espíritu Santo. Su obra soberana de salvación no se puede controlar ni predecir, pero los efectos de una vida cambiada son evidencia de alguien que ha nacido del Espíritu. Nicodemo necesitaba su alma lavada espiritualmente para entrar en el reino de los cielos. Nadie puede entrar en el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Aún así no lo entendió. Pero tampoco entendió que no se puede afectar una especie de cambio de salvación en sí mismo. Comenzamos a amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Yo recuerdo cuando nacieron mis hijos, lo feliz que estaba. Marlia, mi esposa y yo estábamos súper felices, pero ellos no tenían ningún control sobre su nacimiento físico. Y tampoco tengo control sobre su nacimiento espiritual. No tengo ni el poder ni la salvación. No tengo ese control sobre su salvación. Pero lo que sí sé es que lo que dice Juan 1, 12 al 13, donde Dios dice, todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es decir, así como no tienes control sobre tu nacimiento físico, tampoco tienes control sobre tu nacimiento espiritual. Tu nacimiento espiritual está provocado por la manifestación del Espíritu Santo, que sopló en sus fosas nasales vida para salvación. Y Cristo enfatizó esta enseñanza en los corazones de sus apóstoles una y otra vez en el Nuevo Testamento. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio la vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Eso está en Efesios 2, 4 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. 1 Pedro 1:3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Tito 3, 4 al 5. Y 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios. R.C. Sproul dijo esto, un predicador famoso. Nadie nace cristiano. La carne no produce redención. Nadie nace como cristiano. Es un cambio espiritual. La carne no produce redención. Este fue un error común que cometió el pueblo judío. Pensaban que debido a que eran judíos, descendientes del patriarca del Antiguo Testamento, Abraham, serían contados entre el pueblo de Dios y entrarían en el cielo. Los profetas del Antiguo Testamento y luego los maestros del Nuevo Testamento tuvieron que mostrarle a la gente que este no era el caso. Solo porque naces en una familia cristiana no quiere decir que vas a ser cristiano. Porque el nacimiento viene a través de la fe en Jesús y resulta en vida eterna. Versículos 9 al 15. No viene por un corazón orgulloso. Versículos 9 a 10. Donde Jesús dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús respondió y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Parece que todavía está confundido Nicodemo. ¿Cómo pueden ser estas cosas? Le preguntó Nicodemo a Jesús. Y wow, vemos que todavía no entiende. Pero Jesucristo le sigue hablando. Él seguía estancado en el versículo 4. Nicodemo, que todavía está sin habla a lo que Jesús le enseñó. Este es un hombre, un fariseo erudito, miembro del Sanedrín, maestro local o maestro de Israel. Es un hombre que ocupaba una gran posición de autoridad. Este es un hombre que el maestro principal de Israel ni siquiera entendía los criterios más básicos para entrar al reino de Dios. Jesús dice, Nicodemo, eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Jesús tuvo que esculpir el corazón orgulloso de Nicodemo, pero Nicodemo no sabía que el Señor había llamado a Nicodemo a la salvación. Como la mujer samaritana en el pozo, el Señor estaba obrando en el corazón de Nicodemo para concederlo por medio del Espíritu Santo ríos de agua viva. Verás, los incrédulos nunca verán su necesidad de Cristo hasta que vean cuán perdidos están en realidad. El Espíritu Santo puede estar trabajando en algunos de ustedes y esto es lo que estoy orando para que obre en sus corazones, así como obró en la vida de Nicodemo, minando su orgullo que está centrado en sí mismo. Oro para que todos veamos nuestra necesidad por Él. Y cuando tú veas tu necesidad por Él, Él cultivará en tu corazón el cambio para la salvación. Jesús no está buscando a gente que están orgullosas.
Él está buscando gente que es débil, que son humildes, que son prisioneros, que reconocen su pecado, pecadores. Acuérdense que él dijo que los pecadores iban a entrar al cielo antes que los fariseos. Él busca a los débiles porque entonces los que van a estar orgullosos en Cristo. Se van a jactar en Cristo. Vemos el testimonio de Jesús, de Juan y los profetas, versículos 11 al 14. Ahí dice, en verdad te digo que hablamos lo que hablamos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de los celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Básicamente aquí él está diciendo que él estuvo en el cielo y él puede hablar sobre este tema. Él tiene la autoridad para hablar sobre esto. Los apóstoles fueron testigos de la verdad de quién es Cristo, pero Nicodemo y otros líderes no entendían. El hogar anterior de Jesús lo capacita para explicar la verdad, dice en versículos 12 y 13. Juan y los discípulos han dado testimonio de la verdad acerca de Cristo. Sin embargo, Nicodemo y el resto de los líderes de Israel no recibieron su testimonio. Vemos esto en versículo 5. Si Nicodemo no puede entender los puntos elementales sobre lo que significa nacer de nuevo, ¿cómo puede entender las realidades espirituales celestiales más profundas, como el reino de Dios y la vida eterna? Ver los versículos 5. Cristo, que es Dios, bajó del cielo y es el único calificado para hablar de ello. Así que todos debemos ejercitar la fe. Versículo 14. No tenemos tiempo para volver a leer la historia en Números 21, pero la versión corta es que Moisés levantó una serpiente de bronce y todos los mordidos por serpientes pudieron por fe mirar a la serpiente y ser sanados. Fue un acto de fe. Dios dijo, ejerzan la fe mirando a la serpiente. Y todos los que miraron demostraron que su fe era real.
Jesús debía dar su vida. Versículo 14b. Esto nos recuerda la realidad de que un día pronto Jesús será levantado en la cruz. Nos recuerda la realidad que Jesús iba a ser levantado en la cruz. Entonces mirar a Jesús por fe curaría su problema del pecado. Da como resultado la vida eterna, versículo 15. El nuevo nacimiento solo es posible a través del gran amor de Dios. Versículos 16 al 21. Dios, por su amor, le dio a su Hijo Jesús. Ese es el clímax. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a salvar al mundo. Su regalo requiere nuestra respuesta. Versículos 18 al 21. Dice ahí, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Parece haber una aparente contradicción, porque en Juan 3:16 leemos que Cristo no vino a juzgar al mundo, pero estos versículos sugieren que lo hará. La respuesta se aclara si comprendes que la primera venida de Cristo no fue para marcar el comienzo del juicio sobre la humanidad, sino que tenía la misión de salvar. Pero cuando vuelva será para juzgar. Esto vuelve a lo que dije al principio, que Dios amó al mundo de esta manera que envió a su Hijo al mundo con la misión de redimir a su pueblo por sí mismo, antes de que vuelva a juzgar. Para los que están aquí esta mañana, ¿quieren nacer de nuevo? ¿Entiendes que tu pecado exige un castigo? Ezequiel 18:4 dice, he aquí, todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mío son. El alma que peque, esa morirá. Si reconoces que eres un pecador hoy, Cristo es un gran Salvador. Hoy te salvará de tus pecados. Todo lo que tienes que hacer es creer solo en Cristo. Pero si no aceptas la oferta gratuita del Evangelio, un día Cristo vendrá a juzgar y Cristo será tu juez.
Romanos 10:9-10 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, que venga a mí a beber. Y el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él. Y cuando el Espíritu Santo llegue a tu corazón, Él te sella y dice, tú eres mío. Él vino a salvar a los pecadores. Si quieres la salvación, solo tienes que creer. Para los que creen, el apóstol Juan dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. 3 Juan 1:4. Oremos. Dios, gracias por esta mañana. Gracias por recordarnos de Juan 3:16, de que amaste tanto al mundo de esta forma que mandaste a tu Hijo para los que crean en Él, no perezcan, pero tengan vida eterna. Tu reino, todo lo que no merecemos, Señor. Pienso en 1 Corintios, que nos darás un nuevo cuerpo que no se puede destruir. Yo oro que nunca se me olvide estas verdades y que aquí nadie se olvide de estas verdades y que todos salgamos creyendo y amando estas verdades de Juan 3:16. En tu santo nombre, amén. Gracias, David, por el mensaje. Sabemos que Él es la verdad. Queremos darle las gracias por venir. Si tienen una ofrenda, pueden dar sus ofrendas en la parte de atrás del gimnasio. Si esta es tu primera vez, puedes hablar con Pastor David. Pongan sus tarjetas de conexión en la parte de atrás del gimnasio. No se olviden que hay una necesidad de alguien ayudar con la cocina. Y la persona que sea voluntaria les puedo dar la receta para la comida que hay que hacer. Pueden hablar conmigo. Gracias por venir hoy.